Les invito a que abran sus Biblias en Mateo 11, capítulo 11, versículo 20 al 24. Mateo 11. Y vamos a analizar esta parte de la palabra, la cual trae un mensaje para nosotros, una reflexión en nuestro actuar y sobre todo pues la grande oportunidad de poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero esto pues conlleva mucho la situación de practicarlo, escucharlo y practicarlo. Entonces, vamos, Mateo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las... Ay, le voy a mojar acá. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Vuelvo a repetir, la mayor parte de sus milagros. Parte de milagros porque no se había arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás a los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que el día del juicio será más tolerable para el castigo para Sodoma que para ti. Bien, creo que hemos leído varias ocasiones esta parte de la Biblia con relación a los milagros que Jesús hizo en estas ciudades. Y bueno, creo que tiene un gran mensaje para nosotros, pero sobre todo hacer mención de historia acerca de lo que Jesús cuando inició su ministerio, inició precisamente en estos lugares. ¿Sí? Fue donde por primera vez salió a dar su palabra y bueno, algo maravilloso para todos. Imagínense que Jesús haya iniciado aquí su ministerio y que estuviéramos escuchándolo, viéndolo, pues sería algo maravilloso, ¿no? Hay quienes a veces se llegan a emocionar porque viene López Obrador, se me ocurre, y queremos acercarnos, queremos estar ahí, no sé, saludarlo y la foto y situaciones varias, ¿no? Esa emoción, de momento que produce. Bueno, pero volvemos a lo más importante que es Jesús. Pongo este caso en el aspecto de que Jesús empieza a reprender, empieza a decir a esos pueblos donde hizo muchos milagros. Y la Biblia registra algunos, pero según los estudiosos nos dicen que hay bastantísimos, ¿sí? De tal manera que vaya, no están escritos, pero que se hicieron, ¿sí? Y milagros no, por eso la palabra dice milagros. Cuando hablamos de milagros, no es algo así que, no sé, te pongo un curita y ya estás sano, ¿sí? Sino milagros es algo extraordinario, ¿sí? Entonces, estos pueblos de Corazín, de Besaida y Capernaum tuvieron ese privilegio donde Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? De tal manera de que podemos enfocar territorialmente a Corazín en el aspecto de que Jesús empezó ahí. ¿Y qué fue lo que hizo? Corazín era un pueblo de Galilea, ¿sí? Donde Jesús hizo muchos milagros. Así también en Besaida, el hogar de algunos apóstoles, de ahí pasó Jesús y llamó a Andrés, llamó a Felipe, ¿sí? De tal manera a Pedro, y bueno, lo conocían de tal manera que, mejor dicho, conocieron a Jesús como era. Asimismo, en ese mismo lugar, en el monte del desierto, obró el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿sí? Y decíamos ahí, no eran 500 personas, no eran 1000 personas, eran miles de personas que estaban y que vieron cómo era Jesús con los milagros. Entonces, ante esa situación, por eso yo pongo el panorama de grandes cosas visibles, ¿sí?
También dentro de esta parte podemos analizar donde Jesús caminó en esa parte del mar, caminó en el agua. Es otro testimonio grandísimo que, vaya, solamente Dios lo puede hacer. Pero no también paramos nada más en ellos dos, en estos dos lugares. Vamos a Capernaum. Jesús expulsó en este lugar a muchos espíritus inmundos. Lo tenemos en Marcos 1, versículo 21, 28 y 32 y 34. Ahí nos los menciona. También levantó a la hija de Jairo de entre los muertos. En Mateo 9, 18, 19 lo podemos analizar esa parte. En Marcos 5, 22 también es otra parte donde está el testimonio. Y pronunció el sermón sobre el pan de vida en la sinagoga de Capernaum. Juan 6, 24, 59. Entonces, estos pueblos, hermanos, tuvieron ese grande privilegio de poder analizar, decía yo, de sentir, de tocar a Jesús, de tal manera que, vaya, grandes oportunidades en los milagros. Pero hay un detalle: ¿por qué Jesús empezó a decirles? ¿Por qué los empezó pareciera que Jesús estaba enojado? Pareciera que Jesús, vaya, le había molestado bastante esa acción de ellos. Jesús no estaba actuando por enojo, por enfado. Jesús estaba actuando por el dolor que sentía por esas personas que, a pesar de las situaciones que vivían, Jesús hizo el milagro, mas sin embargo estuvieron indiferentes a esos milagros. Sí, y ahorita vamos a verlo por qué. Entonces, fue un grande privilegio de este pueblo, de estos pueblos, el haber tenido a Jesús. ¿Sí? Fue un grande privilegio porque, decía yo, pues Jesús no es cualquiera. ¿Sí? Mas sin embargo, después ellos olvidaron los milagros que había hecho en sus vidas. Por completo, quizá a lo mejor de momento, pues imagínense que a un cojo, a un ciego, en el caso del ciego le devolvió la vista. Eso no era cualquier cosa. Y bueno, milagros que conocemos, y el agradecimiento pues a lo mejor duró unas horas, unos días, y posteriormente, ¿qué pasó? Se olvidaron. ¿Sí? Entonces, el privilegio, decíamos que tuvieron ellos, no lo tuvieron el pueblo de Tiro, de Sodoma. ¿Qué pasó con Sodoma? Conocemos la historia. Por su pecado, Dios los destruyó. ¿Sí? Y bueno, por eso Jesús les dice, hace esa comparación de los pueblos que Él se manifestó y les hizo milagros, a los pueblos donde hicieron lo peor y que Dios los destruyó. ¿Sí? Hace la comparación de tal manera de que es un privilegio grande. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué conlleva con él el privilegio de que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús? Y sobre todo, no le podemos condenar a una persona de allá afuera del mundo que no conoce a Dios, que no sé, quiero pensar en uno que no cree en Dios, no cree en nadie, solamente cree que la vida pues es merecedora de ella, cree que todo lo que está pasando está viviendo de manera que le está yendo bien de su esfuerzo. La pregunta es: ¿le podemos reclamar, condenarlo ahora sí que al infierno a esa persona que no conoce nada? No tiene ningún privilegio, o sea, no se le puede reclamar. Mas sin embargo, ¿qué sucede con aquellas personas y con nosotros? Empiezo con aquellas personas de fuera que no se les predicó así. Usted y yo les predicamos, les dijimos que Jesús, vaya, ¿quién es Jesús y cuál es la ventaja de caminar con Él? Nadie le hizo eso, pero Dios tuvo misericordia y ¿qué hizo? Un milagro en su vida. ¿Qué milagro? Puede ser de sanidad, porque no nada más todo es sanidad. Puede ser de que alguna situación económica que tenía, no sé, alguna situación de trabajo, y podemos ir imaginándonos muchas situaciones que Dios ha hecho en misericordia en aquellas personas. Desde ese momento,
ellos tienen un privilegio porque Dios los sanó, pero también tienen una responsabilidad de conocerlo, ¿sí? Sin embargo, son hechos palpables acerca de lo que Dios hace, pero ¿qué sucede? ¿Cómo le pagan a Dios? Pueden pasar allá afuera ahorita que Dios hizo un milagro a algunos de ellos o a varios y escuchan, están los hermanitos, hoy es domingo, hoy es su reunión, y nada más, hasta ahí queda. Nada de que pues Dios hizo un milagro y como que empieza aquí pues así como que saber, ¿no? A ver qué me voy a, decía un hermano que andaba mal también en cuestiones de alcohol, le daba pena meterse y se esperó allá afuera. Sí, él quería cambiar, porque llega el momento en que uno se desespera. ¿Y qué sucedió? Se sentaba a escuchar las prédicas, y eso cuando era nada más una, ¿sí? Y nos da el testimonio, ¿sí? Y bueno, como él, pues qué bueno, pero otros que se pasan, ¿cómo los podemos recriminar? No se puede. Mas sin embargo, insisto, sí, aquellos que Dios ha obrado en su vida. Hermanos, entonces, en caso de nosotros, con Timás, tenemos ese gran privilegio de que Jesús se fijó en nosotros para que fuéramos salvos. Jesús se fijó en nosotros y hoy estamos aquí. Le aunamos a milagros que ha hecho en nuestras vidas en diferentes áreas. Tenemos es un grande privilegio y gracias a Dios, ¿no? Pero también tenemos grandes responsabilidades. Pero también tenemos grandes o grande condenación si llegamos a salirnos. Los que no conocen, bueno, pero los que conocemos. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, es el punto de la indiferencia. Y cuando decimos mayor es nuestro privilegio, mayor es nuestra condenación, porque ya conocemos. Pero bueno, el punto también aquí es, ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado que estas personas de estos lugares cometieron? Mostrar indiferencia a Dios. Mostrar indiferencia a Jesús, porque los había sanado, les había devuelto, cuestiones, insisto, de salud y de otras formas. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. O sea, se quedaron nada, y vamos a ver que eso también es parte del pecado, porque no hicieron nada, simplemente ya me sanaron y se nos olvidó, y no siguieron a Jesús, permanecieron en la misma vida de anterior, ahora con más fuerza porque ya estaban sanos, porque ya Jesús había hecho un milagro en ellos, pues se sintieron mucho más seguros de lo que estaban, y eso los llevó a olvidarse de él. Entonces, muchas veces así vivimos hoy en día. Puede no haber hostilidad hacia el cristianismo, ¿sí? Hay personas de que, insisto, pasan ahí y no se meten con nosotros, y no hay perseguimiento, no hay nada, ¿sí? Pero sí hay una cosa en ellos, hay indiferencia. Mencionaba hace un rato de que cuando estábamos acá afuera, cuando el presidente le corrió para resguardarse aquí de los que vinieran correteando, lo menciono porque pues, estábamos allá afuera y se veía, yo me imaginaba, esto estaría cuando nos persiguieran, pues ahí se veía más o menos tranquilo, ¿no? Pero ya en contra de nosotros, digo, si estuviéramos así, vaya con la atención, a qué horas un piedrazo por allá que salga no lo veamos. Los que estábamos afuera, de momento yo me puse a pensar, si fuéramos perseguidos así estuviera, no nos dejaran salir y cuestiones varias, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, en nuestro caso no es ese. La gente pasa y ni se mete con nosotros, porque hay una indiferencia al conocer a Dios. Y esto, bueno, pues nos mantiene a veces tranquilos. Pero también esa indiferencia, o mejor dicho, se deja a Cristo a un nivel de desinterés. Y cuando vaya a Cristo lo tenemos, que es nuestro máximo, y es cierto, pero a veces con nuestra actitud de indiferencia lo bajamos a un nivel de indiferencia. Y eso es pecado, produce condenación a nosotros. Hermanos,
dentro de la situación, podemos nosotros, en la diferencia también, es un pecado que no quema viva la iglesia. O sea, la indiferencia es un pecado que no quema viva la iglesia, pero sí la puede matar por congelación, es decir, nos vamos enfriando, ¿sí? Nos vamos enfriando a partir de esa indiferencia. Por eso hoy experimentamos cuando nos empezamos a alejar de Dios, no empezamos dejamos de leer, de congregarnos, de muchas situaciones, nos vamos enfriando. ¿Y quién va matando a la iglesia? No los de allá afuera, no el diablo, es nuestra indiferencia a Dios, y llega el momento en que nos alejamos, pero la culpa es de nosotros, ¿sí? Entonces, ante esa situación de estos pueblos, hay una cuestión de que ellos, ante su indiferencia, ante los milagros que Dios había hecho, no hacían nada. Y ese no hacer nada, insisto, viene siendo un pecado. Así como el hacer algo malo es pecado, también el no hacer nada y mostrar indiferencia a Dios nos lleva a pecar. ¿Sí, hermanos? Y bueno, entrando a un punto el cual quiero llegar con relación a nosotros, comentaba, ¿qué hubiera pasado cuando tuvimos la pandemia a nivel mundial? A todos los que nos dio, y gracias que Dios nos dio la oportunidad de librarla, imagínense que hubiera habido un grande agradecimiento de parte de todos los que nos dio COVID y que estamos aquí, ese grande avivamiento a nivel mundial. ¿Cuántos millones de personas que Dios nos rescató y que le viviéramos eternamente con nuestros actos, con nuestras acciones, en todas las áreas de nuestra vida, agradecidos por lo que Él hizo, y que estuviéramos caminando como su palabra? O sea, sería algo maravilloso que yo de momento, cuando estaba estudiando este tema, digo, no hubiera sido súper, ¿no? Porque imagínense a nivel mundial un avivamiento de ese tipo. Pues yo lo digo de mi mala, ha sido una cuestión, ¿no? Se habría dicho, Dios hubiera dicho, ya es el momento, vámonos, porque son miles de millones que se salvaron. Un análisis mío, ¿no? Así. Pero bueno, el punto es ese, hermanos. Cuando Dios nos ha salvado de otra enfermedad, no sé, algunos de cáncer, otros quizá con relación a diabetes, no sé, leucemia, enfermedades que para los médicos pues ya no tenían remedio. Pero ¿cuál es la respuesta de nosotros ante este tipo de milagros? Porque a los que nos permitió pasar un examen, a lo mejor para ingresar a un nivel, a bachillerato, no sé, en la universidad, otro milagro que Dios te pudo haber hecho, a lo mejor te dio trabajo, no sé, diferentes áreas, ¿sí? Y que cuando recibimos ese milagro, esa respuesta de parte de Dios, cuando la recibimos, ¿qué hacemos? Le damos las gracias a Dios, le agradecemos, y Dios, muchas gracias, y otra vez gracias, y vaya, tenemos una comunión con Él. Pero desgraciadamente esa emoción, yo le llamo así, ese agradecimiento, conforme va a pasar el tiempo, va pasando, empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir, y no dudo de que cuando le damos las gracias es algo genuino, pero también hay una parte que es peligrosa, que a veces nos hacemos indiferentes, nos mostramos indiferentes a esa bendición que Dios nos dio. Y ahí es donde empezamos a desviarnos, es donde empezamos a olvidarnos, ¿sí? Porque si analizamos, antes de que nos sucediera, tuviéramos en medio de un problema, antes, ¿cuál era nuestro comportamiento? Antes de eso, quizá un poquito así medios descarriados, ¿no? ¿Sí? Quizá. Pero cuando Dios nos hace un milagro, es un después. Y ese después tiene que haber un cambio de parte de nosotros. Yo en el caso que pongo, ¿no? Estaba cuando tenía yo el COVID y decía, híjole, creo que ya no quería cerrar mis ojos porque
ya no voy a abrirlos aquí, ¿no? Pero bueno, estoy en las manos de Dios. Y bueno, y de momento ya empecé a agarrar fuerza, gracias a Dios, y digo, bueno, a ver, tengo la oportunidad, si me das la oportunidad, pues primeramente estar bien con Él. También la otra, pues, con mi familia. ¿En qué? Pues en varias áreas que es necesario cambiar. ¿Sí? Y bueno, dentro de ellos tengo un testimonio de que mi hija desde cuando quería un closet. Y bueno, cuando antes me hacía guaje, y como que no se lo quería hacer, y no sé de eso, aclaro. Pero bueno, le hacemos la lucha. Y el punto es de que pues, ya después de que me repuse, lo empecé a hacer. Y porque era parte de mi proyecto que cuando yo estaba así mal, decía, se lo voy a cumplir. ¿Sí? Y así muchas áreas que empecé a tener mi lista de necesidades que tenía que cambiar, no nada más materiales, lo más importante, con ellos, con mi esposa, con mis hijas. ¿Sí? Y bueno, hago mi lista y todo y empecé a hacer algunas cosas, no todas. Así que ya lo mismo cae uno a la situación de que estás bien y ya te desvías de promesas que haces, ¿no? Pero bueno, el punto es, hermanos, de que a lo que quiero llegar, de que así como hay un antes de que estábamos mal, hay un después de poder corregir malos hábitos, ¿sí? De corregir malas actitudes en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro, en caso de las mujeres, con el esposo, con nuestros hijos, que esa es parte de lo primordial. Y llega el momento en que nos olvidamos y seguimos siendo los mismos que éramos antes de cuando estábamos mal. Antes de que Dios no sé, hizo un milagro en mí en otras áreas, no nada más hablo de la salud. Y seguimos siendo los mismos. ¿Qué nos lleva a esa situación, hermanos? De que estamos cayendo a una indiferencia hacia Dios. La pregunta es, ¿Dios se va a enojar? No se enoja. Dios se entristece. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo lo que Él nos dio. ¿Sí? Así se lo manifestó a estos pueblos. Se lo manifestó y de tal manera de que, vaya, decía que su castigo iba a ser mayor que a los pueblos que había destruido. Entonces, es decir, no hay un antes, no hay un después, porque nuestra forma de actuar viene siendo la misma. Si estábamos actuando de una manera incorrecta, pues hoy tenemos todavía la oportunidad de poder retomar muchas situaciones que tenemos que cambiar. Pero bueno, dentro de esto, a pesar de vivir el milagro de Dios, nuestras necesidades, nos comportamos como indiferentes, pero por una parte, ¿a qué se debe, hermanos? Porque muchas veces nos inclinamos más a amar, ¿sí? Amar más a otras cuestiones materiales que amar a Dios. Y yo así de momento como que no lo quería entender, me resistía. O sea, vaya, ¿cómo me voy a qué llamo resistir? Porque ¿qué tiempo le dedico, caso mío, a Dios? ¿Y qué tiempo le dedico a otras cosas que son materiales, que son, no sé, trabajo? Y hago un panorama en que a lo que más quiero le estoy dedicando más tiempo, y a lo que debo de querer más, que es Dios, le dedico menos tiempo. Lo pongo así para poder llegar al llegar a ustedes, en este caso más que nada a Dios. ¿Cómo a veces decimos que amamos más a Dios, que queremos más a Dios, y qué tiempo le dedicamos? Pero vamos a imaginar, vamos a traer recuerdos. ¿A qué tiempo le dedica más, hermano? Contéstenselo ustedes mismos. Y va a mirar a qué es lo que ama más. Y esa reflexión nos va a traer en que necesitamos algunos ponernos las pilas, poder voltear a Dios y decir, estoy mal. Si tu caso es diferente, qué bueno. Es decir, que le estás dando más tiempo a Dios, que estás buscándole, que es lo primero. Bueno, tampoco estoy diciendo de que nos las pasemos 5 o 6 horas dentro del día buscando a Dios. Primero es buscarlo en la mañana y la segunda es poner en práctica. ¿Sí, hermanos?
Y esto nos lleva decíamos, a la pregunta, y aquí surge la pregunta, ¿y nosotros qué amamos más? Y vamos a Oseas, libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10. Ahora sí, ya está esta hermano, sí. Bien, aquí no la tengo. Dice el Señor: oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi tus antepasados, fue como ver a los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaste, me abandonaron por Baal, Peor, y se entregaron a esos ídolos vergonzosos. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como los días al que rinden cultos. Aquí tenemos una experiencia de cómo Israel estaba, una similitud, ¿sí? de cómo Israel estaba en un lugar especial, mas sin embargo, pues cayeron en la situación de que los querían perseguir y para matarlos. Y ellos tenían que pasar por un pueblo, se me olvidó el nombre, por un pueblo, y ahí los estaban esperando para hacerlos caer, para matarlos. Mas sin embargo, pues le tuvieron más miedo a las personas que a Dios. ¿Y qué pasó? Iban súper bien y de momento empiezan a practicar ciertas situaciones que hacían, y en este caso empezaron a adorar a otros dioses, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó aquí? Se hicieron abominables porque amaban más a lo del mundo que a Dios. Bueno, viene la reflexión también, lo que amas te posiciona, lo que amas te forja, te modela. Hay quienes a lo mejor reciben un puesto que guste a usted. Hay bueno, lo menciono sin nombre, un conocido, le dan un puesto de supervisor, de jefe de sector, no sé. Y era así, pues, tranquilón, pero le dan el puesto y que se marea. Y se sintió, y en todos lados donde llega, quiere que le digan: buenos días, maestro, jefe de sector, supervisor, algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se posicionó con ese cargo, se sintió soñado, y dentro de esto, pues, es su mundo, es su fortaleza, ese puesto. Y se olvida de que todo lo que tiene, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, se olvida de él. ¿Sí? Y podemos nosotros también entender esta parte, alguna situación que amamos. Por eso yo les decía, valoremos, pongamos en nosotros qué es lo que más amamos, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que es lo que como que nos va a mantener en vida, y eso es malo. ¿Sí, hermanos? Podemos ver todas las manifestaciones de gloria en Dios que ha hecho en nuestras vidas, o ya fueran las personas también. Aún así, nos seguimos apartando y seguimos siendo indiferentes. Entonces, esta reflexión decíamos, parte de lo que Dios ha hecho en nosotros, es algo que tenemos que reflexionar. ¿Qué esperaba Jesús de estas ciudades en las que había hecho milagros? ¿Qué es lo que esperaba? Y dice que se arrepintieran, que cambiaran y que no fueran indiferentes. Eso es lo que Jesús pedía en esas personas, ¿sí? ¿Qué pide Jesús de nosotros, hermanos? Pide lo mismo, que no seamos indiferentes a lo que ha hecho en nosotros. Y no porque a Jesús lo vayamos a demeritar o no sé, no. Por el amor a nosotros quiere que nos vaya mejor. ¿Sí, hermanos? Entonces, es parte de lo que también quiere Jesús. Hechos 17, versículo 30. Voy terminando. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando hay arrepentimiento genuino, hermanos,
Cuando hay arrepentimiento, nuestras mentes van cambiando, nos metemos más con Dios, nos metemos más a conocer y encontramos un cambio de actitudes. Pero cuando hay ese arrepentimiento, y un arrepentimiento que dure, no un arrepentimiento donde pase unos meses, un año y volvamos a caer en lo mismo. Entonces, cuando hay ese verdadero arrepentimiento, vamos a notar nosotros una transformación que nos va a llevar a pensar diferentes y vamos a decir, como yo antes lo comentaba, ¿a poco yo hacía esto? ¿A poco yo era de esa manera? O sea, como que me costaba a veces cambiar, pero hoy lo vemos con otros ojos y nos lleva a la reflexión y decimos, continúo con Dios. Entonces, por último, las obras de Jesús, los milagros y los mensajes de Jesús no solo deben de ser despertar nuestra admiración y nuestra emoción, sino llevarnos al arrepentimiento y a la transformación. Eso es no verlo como, oh, qué bonito, no, Dios es poderoso y nos impresiona. O sea, no debe de quedar ahí, debe de llevarnos ¿a dónde? A transformarnos. Termino con dos reflexiones, Imaginemos si en el día de juicio será más pasadero el castigo para estas ciudades que destruyó, que para quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús y de recibir milagros, pero después nos hicimos indiferentes. ¿Cómo la pasaremos, en el día del juicio? Lo repito, imaginemos si en el día de juicio será más pasadero el castigo para estas ciudades que destruyó, que para quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús y de recibir milagros, pero después nos hicimos indiferentes. ¿Cómo la pasaremos en el día del juicio? Segunda reflexión, ¿qué es lo que amamos? Porque allí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que amamos? Porque ahí está nuestro corazón. Entonces, tenemos esta reflexión y poder cambiar lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Así como están, hermanos, bendito Dios, te bendecimos, te exaltamos por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Te agradecemos primeramente, Padre, porque te hayas fijado en nosotros, hayas tenido esa compasión, esa misericordia, en poder, Señor, ser tus hijos, en ser tus hijos, en poder perdonar nuestros pecados, en poder, Señor, llevarnos a vivir una vida diferente. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu bondad. Te agradecemos primeramente por ello, Padre, pero también te pedimos nos perdones, Padre, porque de una u otra manera algunos hemos sido indiferentes. Has hecho milagros en nuestras vidas de diferentes formas. Te has manifestado, Padre, en nuestras vidas, y a veces la respuesta en algunos es de indiferencia. Nos mencionas, Padre, en tu palabra que es pecado, así como condenaste, Señor, así como te referías a estas ciudades de que iba a ser el día del juicio, iba a ser peor que otras que habías destruido. Padre, te pedimos en este momento, en estos tiempos, nos libres, nos limpies y nos ayudes a vivir una vida entregada a ti, donde día a día te agradezcamos, Señor, te agradezcamos por lo que haces en nosotros. No acostumbrarnos a un milagro a otro y otro milagro y continuos milagros y vivir de una manera acostumbrados a ellos. Es bueno, pero es mejor, Padre, de que podamos ser benévolos contigo, podamos ser más que eso, Señor, entregarnos a ti y no mostrar indiferencia, mostrar gratitud, mostrar, Padre, apego, y de esa manera, Señor, es lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, como siempre lo menciono, no sea una palabra más. Ayúdanos a direccionar y caminar conforme a lo que tú quieres que seamos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestra oración, nuestra súplica, para poder agradarte día a día.
Gracias te damos, amado Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús.